Hola a todos y todas. En este video voy a hablar acerca de cómo facilitar ciertos cambios a nivel de hábitos y conductas y el lugar que tiene el esfuerzo en estos procesos de cambio. Bueno, hay muchos mensajes en nuestra sociedad occidental que enfatizan el poder de la voluntad, del pensamiento positivo y el esfuerzo, básicamente, como elementos imprescindibles para generar un cambio. Por ejemplo, este clásico dicho, querer es poder, o el éxito es 1% de inspiración y 99% transpiración, o en inglés el just do it, no pain, no gain. Hay muchos mensajes que plantean que hay que poder sufrir un poco antes de conseguir algo relevante. Y esto es algo que tiene harta evidencia científica también. Por ejemplo, se ha visto que la tolerancia a la incomodidad, que es un concepto de la terapia de aceptación y compromiso, es algo que es bien relevante y es necesario cultivar para nuestro desarrollo psicológico, emocional y para conseguir cosas. No podemos estar evitando constantemente los sentimientos negativos, por ejemplo, o cualquier incomodidad, como dice el concepto. Además, hay un experimento famoso que es el experimento del malvadisco de Mitchell, que habla acerca de esto. Este es un experimento, por si no lo conocen, que se hizo, me parece que en los 70, creo que a principios de los 70, en que el investigador eh, juntó a algunos niños de aproximadamente 3 años, 3 o 4 años, uno por uno, ¿ya? Cada experimento fue para un niño solamente. Sentaba a este niño en una habitación vacía con una silla y una mesa. El investigador llegaba y le decía al niño, ok, te voy a dar un malvavisco, yo voy a salir unos minutos y si es que cuando vuelva tú no te lo has comido, te voy a dar otro extra de premio. Suponemos que en esa época no había tantos dulces disponibles porque ahora un malvadisco es un poco lo mismo, pero en esa época era como, wow, un malvadisco. Entonces, el punto era obviamente ver si es que los niños lograban aguantar la tentación, lograban tener fuerza de voluntad para postergar la satisfacción, ese es el concepto central acá. Y cuando había un premio por esa postergación de la satisfacción, porque muchas veces si es que nosotros somos cortoplacistas y queremos algo ahora, vamos a conseguir algo peor que si esperamos un poco y posponemos nuestra gratificación. Bueno, este experimento fue bien interesante porque algunos niños lo lograban, entre comillas, o sea, esperaban y después tenían su premio, su segundo malvadisco, y otros niños no lo lograban. Y el mismo Mitchell hizo un seguimiento décadas después y observó que estos niños que lograban pasar este test como de fuerza de voluntad, después tenían mucho mejores trabajos, mayores satisfacciones en su vida amorosa, mejor calidad de vida, mayor como índice de felicidad en general y de bienestar. Entonces, de ahí uno puede sacar la conclusión de que, bueno, hay que ocupar la fuerza de voluntad. Ahí está la papa, ese es ahí tenemos que poner nuestra energía en cultivar y desarrollar nuestra fuerza de voluntad y los cambios que queremos hacer, cambios de hábitos, por ejemplo, tenemos que hacerlo a través de la fuerza de voluntad. Pero, ¿qué pasa si es que vemos un poco más de cerca cómo lo lograron estos niños? Porque estos niños ocuparon ciertas estrategias para lograr el objetivo de esperar a tener su premio y no comerse al tiro su malvadisco. Entonces, el mismo Mitchell investigó acerca de esto y se dio cuenta que los niños que habían logrado superar el desafío no estuvieron mirando el malvadisco y aguantándose como con autocontrol, sino que se estaban distrayendo. Empezaron a cantar, mirar otras cosas, se ponían las manos, se sentaban sobre sus manos para estar menos tentados. Y fueron precisamente los que no se enfocaron en su esfuerzo y en su autocontrol, los que lograron el desafío.
Entonces, de acá, esto se relaciona también con hartos otros hallazgos científicos, por ejemplo, que la fuerza de voluntad y la capacidad de autocontrol es un recurso finito que se agota. Entonces, uno puede desarrollarlo como a mediano plazo, pero a corto plazo se agota como un músculo. Entonces, si es que nosotros nos pasamos la vida eh, tratando de resolver todo a costa de fuerza de voluntad, se va a agotar rápidamente y vamos a terminar rápidamente cayendo en conductas impulsivas. Entonces, no debemos centrarnos en la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es algo que podemos ocupar en momentos clave, cuando estamos como muy enteros. Por ejemplo, hemos dormido bien, hemos desayunado, estamos de buen ánimo, tenemos buena fuerza de voluntad para resistirnos a alguna tentación. Pero estamos mal dormidos, cansados, estamos estudiando mucho rato, ya nuestro cerebro no funciona, ya no tenemos fuerza de voluntad. Por ejemplo, ayer me pasó que había dormido mal y quería tomar una siesta. Y entonces estuve trabajando un poco y después estaba tan cansado, mi cerebro estaba tan mal que incluso se me olvidó tomar mi siesta porque estaba distraído viendo no sé qué cosa en internet. Bueno, la fuerza de voluntad la podemos ocupar porque, o en momentos más bien, en que estamos como con nuestra energía así 100% o en momentos en que nuestra motivación es máxima. Hay momentos en que nosotros no tenemos mucha energía, pero nuestra motivación es máxima. Por ejemplo, estamos terminando una maratón, estamos súper cansados, pero estamos ahí a punto de llegar, entonces sacamos fuerzas de flaqueza y tenemos como un esfuerzo extra, pero no en el día a día. No podemos contar con máxima motivación o máxima energía como de autocontrol y fuerza de voluntad, porque eso es algo ocasional. Entonces, ¿cuál es la idea acá? ¿Cuál es la propuesta? Si es que no vamos a contar con nuestra fuerza de voluntad, con nuestro autocontrol para generar estos cambios. O más bien vamos a contar con ello, pero no constantemente, va a ser algo ocasional en ciertos momentos. Entonces la propuesta es reemplazar esta lógica del esfuerzo o podríamos decir del sacrificio. Voy a sacrificarme para lograr lo que quiero. Y la voy a reemplazar por la lógica del mínimo esfuerzo o mínimo esfuerzo necesario. Esto está como con una connotación un poco negativa, como que fuéramos flojos. Pero podemos pensar que más que flojos o no, queremos ser eficientes, queremos lograr las cosas. Y si podemos lograrlas ocupando menos energía, vamos a tener más energía disponible para otras cosas o para disfrutar. Entonces, ok, ya, el mínimo esfuerzo, ocupando la mínima cantidad de fuerza de voluntad, de autocontrol. Pero ¿de dónde vamos a sacar? ¿Cómo vamos a lograr las cosas si no vamos a ocupar nuestra propia fuerza de voluntad? Si yo no voy a estar empujando, ¿cómo se van a mover las cosas? ¿Cómo van a pasar las cosas? Bueno, la propuesta es quitar énfasis a la fuerza de voluntad y poner énfasis en las fuerzas del entorno o fuerzas del campo, si seguimos la teoría de campo de Kurt Lewin, que es como un pionero de la psicología social. ¿Cuál es esta idea? Esto de fuerzas del entorno, fuerzas del campo suena raro. ¿Qué significa? Bueno, lo que significa es que nuestro entorno para nosotros no es neutro. Nos mueve, nos tira, nos empuja en distintos momentos, en distintas direcciones. Y lo que podemos ocupar es, lo que podemos hacer es modificar nuestro entorno para que nos empuje en la dirección que queremos que nos empuje. Por ejemplo, yo estoy durmiendo, suena el despertador, mi despertador está a 1 metro mío. El despertador me empuja para que yo me mueva y lo apague. Es, es difícil para mí resistirme a ese tironeo, más bien que a esa fuerza. Si yo me quedo ahí tranquilo, estoy incómodo, necesito resolver esto avanzando y apagándolo. Otro ejemplo, yo estoy en una oficina y hacia mi derecha veo humo, como que se está creando un fuego.
yo no me voy a quedar ahí como que nada. Ese fuego me empuja hacia escapar. No necesito ocupar mi fuerza de voluntad. Por ejemplo, otro ejemplo. Estoy estoy en una mesa, voy a almorzar y sirven mi postre favorito. El postre favorito me empuja hacia comerlo, más allá de mi fuerza de voluntad. Otro ejemplo. Estoy cruzando la calle, mi hijo se adelanta y veo que hay un auto que no está disminuyendo la velocidad. Esa situación me empuja hacia que yo vaya hacia mi hijo y lo mueva o haga algo para prevenir que tenga algún accidente. Hay muchas situaciones que nos empujan en una dirección donde no necesitamos ocupar tanta fuerza de voluntad. Es como que tenemos el no movernos incluso requeriría fuerza de voluntad. Naturalmente nos vamos a mover. Otro ejemplo, eh, para los que conozcan los CD, yo tengo una colección de CD, de repente llego y está desordenada. Eso me empuja hacia que lo vaya a ordenar, obviamente. Bueno, entonces, más allá de estos ejemplos, ¿cuál es la lógica de esto? La lógica es que cuando queremos un cambio conductual, por ejemplo un cambio de hábitos, vamos a distinguir entre un estado deseado, lo que queremos hacer, y un estado presente, que es lo que hacemos actualmente. ¿Ok? Eh, y vamos a tratar de facilitar el camino hacia el estado deseado, o sea, poner atractores que me empujen hacia allá, quitar los obstáculos que me impiden avanzar hacia allá, o sea, facilitar el camino para el estado deseado y dificultar el camino hacia el estado presente, o sea, poner barreras, quitar atractores que me llevan hacia el estado presente. Eh, Veamos algunos ejemplos. Un par de ejemplos clásicos y un ejemplo no tan clásico. Un ejemplo que es habitualmente usado en este tipo eh, de temas, de procrastinación por ejemplo, es el de Víctor Hugo. Víctor Hugo me parece que está en proceso de escribir Los Miserables o El Jorobado de Notre Dame, no me acuerdo, pero bueno, uno de estos libros famosos, y ya estaba bastante atrasado con las fechas y se había gastado casi toda la plata que le habían dado para escribir el libro. Entonces estaba en una situación crítica y le habían aceptado una extensión de tiempo, pero tenía mucha vida social, muchas actividades, muchas entretenciones que lo distraían de escribir. ¿Y qué fue lo que hizo finalmente? Le pide, se arrendó una pieza en un hotel, suponemos, que solo tenía, bueno, una cama, un escritorio y una silla. Le dio toda su ropa a su asistente y solo se quedó con un pijama o bata o algo que usaran en esa época y con sus herramientas para escribir. Y, y dio instrucciones para que no lo dejaran salir y solo le llevaran comida. Quitó todo lo que lo pudiera atraer hacia otras actividades. Por ejemplo, si solo estaba con pijama iba a ser difícil salir y socializar. Puso todo lo que lo pudiera llevar hacia escribir, sus herramientas para escribir, sus lápices, papeles, etcétera. Y con eso logró cumplir el último plazo. Veamos otro ejemplo mucho más clásico. Ulises. Ulises dentro de sus viajes sabe que hay sirenas. Las sirenas tienen un canto maravilloso. Un canto tan maravilloso e irresistible que los hombres lo escuchan y quieren acercarse y se caen al mar y se ahogan. Él podría haberse tapado los oídos, pero ahí se habría perdido el canto y tal vez se habría desconectado de lo que estaba pasando en el momento. Tenía que conducir su barco. ¿Qué fue lo que hizo? Pidió a su tripulación que lo amarrara al mástil. Hay muchas imágenes bien bonitas de esto. Amarrado al mástil, no podía acercarse a la sirena. Escuchó su canto, estaba en contacto con la tripulación y superó el desafío. Superó el desafío porque puso barreras
ins- insalvables que le impedían acercarse a donde él no quería acercarse, que era ir hacia las sirenas y ahogarse. Eh, un último ejemplo, recuerdo cuando tuve quizás mi primer como duelo amoroso más fuerte, hace casi 20 años, y había algo que yo no quería, que era, pongámosle, el estado presente, y algo que yo sí quería, que era el estado deseado. Lo que yo no quería era estar obsesionado con mi ex, y lo que yo sí quería era hacer el duelo. Entonces tomé dos medidas. Una para dificultar el estado presente y otra para facilitar el estado deseado. Lo que hice para obstaculizar el estado presente es que corté todas las conexiones con mi ex. Saqué teléfono, redes, etcétera. Me salí de todo lo que pudiera facilitarme el contacto con mi ex. Y lo que hice para facilitar el estado deseado, que era elaborar el duelo, es que me hice una playlist en CD en esa época de duelo amoroso, con una serie de canciones en un orden que me iban a permitir como conectarme con la pena y ir procesando el duelo y lo iba escuchando todos los días. Bueno, me da un poco de vergüenza porque es un poco toc mi medida, pero fue efectiva. Ok, este video no lo quería hacer tan largo, entonces lo voy a dejar hasta acá, pero en la descripción voy a poner harto material, un, un ejercicio, un capítulo de un libro que habla en extenso de estos temas, y también si es que quieren averiguar un poco más, pueden averiguar acerca de diseño del ambiente, arquitectura de las decisiones y otros conceptos relacionados. Ok,